Hoy es un día internacional que es importante y en muchos países lo toman muy en serio. Es el Día de la Donación de Órganos. Y aquí en México no ha habido todavía, como en otros países, una respuesta suficiente. Y yo creo que desde luego es muy difícil que se llegue a tener una cantidad de donantes similar a la cantidad de personas que requieren un órgano. Requiere crear conciencia. En el momento en que muere alguien muy querido, lo último que desean las personas es ponerse a pensar en eso. Esa decisión tiene que haber estado ya asumida por los propios deudos. Porque el joven que sufre un accidente y sufre muerte cerebral, que puede... la mamá y el papá no están para decir, sí, ándale, llévense todos los órganos que quieran. No, están pasando por el momento más difícil de su existencia y llega alguien. A veces están locos, buitres. Entonces, tiene que haberse tomado antes, tiene que haber una conciencia previa a nivel nacional de que eso es indispensable. Y es muy difícil que alguien tome la decisión por una persona. Entonces, lo que habría que promover es que, estando en pleno estado de salud, estando consciente de la decisión, cada quien vaya y se inscriba, ¿no? Es que inscribirse es difícil. Yo tengo una amiga muy cercana, muy querida, y un día llegó y me dijo, oye, ¿me firmas esta tarjetita? Sí, cómo no, ¿de qué es? Es que te van a hablar si me muero o algo, tú te encargas de entregar mis órganos. Ay, sácate, le dije, ¿no? Se siente muy feo. Pues ella ya tenía la decisión plena, todo, porque había hecho el papeleo, todo lo que se necesitaba. Pero a la hora que yo me sentí comprometido en ese aspecto, sentí más feo que ella. Entonces no es solo la persona que va a donar, sino los que rodeamos a las personas que van a donar, que también estamos a entrar en ese conocimiento, sobre todo porque lo pensamos, como dice Mario, ¿no? En el momento. Decimos, ay, sí, no pasa nada, pero cuando viene el hecho, hay que reaccionar ante el evento. Y eso es lo difícil. Cultura para la donación, educación para la salud, porque finalmente sería eso. Y es muy fácil como protagonista decir, yo dono, o prefiero la... ¿cómo se llama? La asistida, la eutanasia, o como le quieran llamar, asistida, la muerte asistida. Pero para los que te rodean es brutal. El tema de la muerte no se acaba de asimilar. Y si es una persona cercana de tu primer círculo, es todavía más doloroso. No solo tiene que estar preparado el donante o el que solicita la asistencia para bien morir o mal morir, no sé, sino los familiares. De ahí la importancia que esto, no que se vea con la naturalidad de que acaba de tener un bebé, como la vida. No, la muerte conlleva mucho dolor. Pero sí estar preparados para eso, seas el donante o seas el que va a asistir y el que va a autorizar, porque además se tiene que autorizar. Habrá quien tiene la tarjetita, pero habrá, lo hemos escuchado en diferentes momentos, jóvenes de 20 años o menos, que son los padres los que autorizan a solicitud de los mismos médicos, mientras está todavía con un halo de vida, el retiro de ciertos órganos que pueden dar vida y salud a otras personas. Son los padres los que deciden si el joven no tuvo tiempo para eso. Pero una persona que por propia iniciativa aporta su tarjeta y que decide donar sus órganos, aún así se requiere de un familiar que es el encargado de dar esa última firma. Y ahí es en donde pues muchas veces la familia se niega y se recurre a amigos para que sean ellos entonces los titulares, porque se piensa como donante que no va a tener el mismo dolor tu mamá, tu esposa, tu hijo, a un amigo del alma. Entonces recurres a un amigo y generalmente ellos son los que dan la última firma. Sí, a pesar de que se modificó la Ley General de Salud, haciendo todas esas observaciones que ustedes señalan, que sea el deseo
por escrito de pleno uso de sus facultades mentales, sí. De todas formas tiene que haber la autorización de un familiar cercano o una persona que esté nombrado como responsable. Como responsable. Sí. Pero este día hay que mencionar que el trasplante, la donación de tejidos, de órganos, de células, puede darle la vida incluso a un niño que no podría vivir sin la donación de uno de esos órganos. Sí. Creo que la nota viene de la escasez de riñones en el hospital infantil. Sí, que hay muchos niños que desgraciadamente los propios no funcionaron, no quisieron funcionar. ¿Cómo se llama esto? La incapacidad para que funcionen los riñones, ¿cómo se llama? Insuficiencia renal. La insuficiencia renal desgraciadamente ha aumentado en niños y se puede resolver con un riñón, con la donación de un riñón. Pero antes de llegar a esa solución, sería muy interesante el conocer médicamente, clínicamente, qué riesgos conlleva la madre gestante, que en algún momento está habiendo una mayor incidencia en problemas renales en niños desde recién nacidos. ¿Qué está pasando ahí? Irme al origen del problema para no tener que para hacer prevención y no tener que dar solución, porque la solución, por un lado, es los pocos órganos donantes, ¿no? O donados. Entonces se necesitan órganos. Por otro lado, cómo esta enfermedad va derivando y el alto costo de la diálisis, del medicamento, de todo. Entonces, en lugar de centrarme en eso, para dar solución a eso, mejor ir al origen. ¿Qué está pasando con las gestantes en nuestro país? ¿Cuál es la mayor incidencia de patologías que presentan los recién nacidos? Porque hay niños de 4 o 5 años que en este momento demandan el trasplante de un riñón. ¿Qué pasa en la formación, en la gestación? Eso sería interesante, ver una lista, cuáles son los mayores síntomas o patologías que presenta un recién nacido, de qué manera evoluciona su promedio de vida, qué clase de trasplante se tiene que hacer con lo que ya existe y irme al origen. Algo está pasando con estas mujeres gestantes. Sí, porque no es solo el aumento de la población, sino hay algún factor. La edad, se intoxicaron previo a la gesta, están mal atendidas, mal nutridas. ¿Qué está pasando? Sí, son muchas cosas las que tienen que... Porque lo salud, ideal sería una población que no requiriera de trasplantes, claro. Sí. Sobre todo en los niños. Sí, y es que como ha avanzado los tratamientos, el cuidado médico a los recién nacidos, generalmente antes estos niños morían. Y no se sabía no se sabía ni por qué. En cambio ahora ya se sabe que le está fallando el riñón por XY factor que tienen en la propia sangre o por cuestiones de genética. Y pues sí se puede resolver poniéndoles un trasplante. Permítanme un momento. Pero hay una escasez de dónde salen esos riñones para los neonatos que tienen problemas de este tipo. No hay suficientes bebés muertos en accidentes o por otras causas para poder compensar. Sí, porque a un niño pequeño no se le puede poner el riñón de un adulto, por ejemplo. No. Gracias. Pues hoy es ese día y habrá que comentar al interior de la familia lo importante que es planear un momento que ojalá no suceda, pero si llegara a suceder, que todos estemos conscientes que podemos servir de algo después de sufrir un problema, ¿no? Que ojalá y no suceda, Sí. pero pensar en que podemos ayudar. Y hay órganos que, por ejemplo el riñón, que se pueden
donar que se pueden ceder sin sufrir ningún daño. Actualmente ya eso está muy avanzado, el cuidado que les dan tanto al donante como al receptor es muy cuidadoso, se hace una vigilancia, un seguimiento y que les permite vivir con toda tranquilidad a pesar de tener un solo riñón.